Una de las características que tienen cada dictadura, cada sistema totalitario de cualquier tiempo, de cualquier país, de cualquier color, que sea una dictadura negra, roja, blanca, arcoíris, es esta. O sea que el poder totalitario siempre necesita carne fresca de adoctrinar los niños, la juventud, y quitar los niños y los jóvenes de la familia, que es el lugar natural donde hay que educar, instruir, crecer a los niños. Esto lo sabían incluso los antiguos griegos. Aristóteles hablaba del oikos, la familia, y una de las funciones principales de la familia, decía Aristóteles, era paideia, educación. Y Santo Tomás de Aquino utiliza una metáfora muy interesante y eficaz. Decía, la familia es lo llamaba en latín uterus spiritualis, es un útero espiritual donde el niño tiene que crecer, desarrollarse hasta que llegue a la mayoría, que sea independiente. Es un útero. Y en el útero hay un proceso de desarrollo que no se puede interrumpir. Interrumpir el proceso de desarrollo en un útero es matar a quien está dentro del útero. Y el poder quiere quitar los hijos al hogar, donde están en este útero espiritual, porque la exigencia es adoctrinarlos. No se trata de educación, se trata de adoctrinamiento ideológico, que es algo muy diferente. Y esto es típico, como decía, de todos los sistemas totalitarios. Empezaron los bolcheviques, en la Rusia bolchevique, en 1917. En el libro ABC del comunismo de Bukhanin, Bukhanin sostenía exactamente esta idea. El niño pertenece a la colectividad, pertenece a la sociedad, al Estado. No puede de ninguna manera pertenecer al hogar, a la familia. También el gran pedagogo Makarenko, bolchevique, él también, en Rusia, en su obra Colonia Gorky, lo dijo claramente. Solo la colectividad, solo el Estado puede educar el individuo en el principio marxista. Y esto caracteriza cada dictadura, y es interesante que el principio según el cual los padres en realidad tienen derecho preferente a educar sus hijos, fue establecido por la primera vez en toda la historia de la humanidad, la primera vez, en el 1948, en la Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre, la famosa declaración, artículo 26, párrafo 3. Dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de dar a sus hijos. ¿Y por qué establecieron por la primera vez este principio? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia mostró a todo el mundo cómo fue brutal, terrible
la educación de la juventud a través del Volksaufklärung, el sistema de educación público de la Alemania del Tercer Reich. Y no es casualidad que la definición completa del Ministerio de la Educación Pública alemán en esa época era Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, o sea, Ministerio de la Pública Instrucción, Educación y Propaganda. Y estas dos competencias, la educación y la propaganda, estaban juntos en el mismo dicasterio. No es casualidad. ¿Cómo? No es casualidad que desde el 13 de marzo del 1933 hasta el final, el ministro de la Educación Pública alemán fue el doctor Joseph Goebbels, el genio maléfico que inventó la propaganda. Propaganda y educación. Porque la finalidad no era educar, era adoctrinar. Y el poder cambian de las circunstancias. Por ejemplo, en México, el dictador Elías Plutarco Calles, ¿no?, el que causó la gloriosa epopea de la cristiada, ¿no?, de los cristeros, ¿no?, en su discurso que se llama El Grito de Guadalajara en 1934, lo dijo claramente: tenemos que apoderarnos de las conciencias de la niñez y de la juventud, porque los niños y los jóvenes pertenecen a la revolución, no a la familia. Y los clericales dicen que no. Y sigue. Me impactó mucho, por ejemplo, que aquí en España, en enero del 2017, la ministra de Educación, Isabel Celaá, afirmó públicamente, hay un video, se puede escuchar su voz, entre comillas, a pie de la letra: no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Comillas. Esto es muy, muy peligroso, porque volvemos a Bukhanin, a Goebbels, a Makarenko. La dictadura tiene siempre el mismo rostro. Y una de las características, como decía, pero una de las finalidades que tienen es el adoctrinamiento. Los hijos, según ellos, no pertenecen a la familia, como decía Aristóteles, como decía Santo Tomás. Aquí, otra vez, estamos quitando las raíces cristianas, la cultura, ¿no? Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, ¿no?, representan la cumbre del pensamiento del hombre, la razón iluminada por la fe. La razón pura de Aristóteles, preciosísima, iluminada por la fe, que encuentra su cumplimiento en la visión cristiana de Santo Tomás de Aquino. Se ha quitado todo. Este patrimonio, ¿no?, se ha quitado. Y entonces, cuando se sustituye el creador con la criatura, y hay una visión antropocéntrica, neohumanista, como se dice, ¿no?, siempre es un problema. Yo me pregunto, en las sociedades donde se ha quitado Dios, donde se sustituye el hombre a Dios, las personas viven mejor o peor. La historia nos dice que, por ejemplo,
en la sociedad nazi, pagana, anticristiana de los nazis, la gente estaba mejor o peor de la sociedad cristiana. En la sociedad comunista de los bolcheviques, ¿no? Y hay que recordar que, por ejemplo, países como Albania tenían una constitución donde se establecían en la constitución que Dios no existe, el Estado era ateo, el ateísmo de Estado. ¿La gente estaba mejor o peor? No, yo creo peor. En realidad, una sociedad que reconoce a Dios, como decía el Papa Benedicto XVI, una sociedad que reconoce a Dios, es una sociedad buena incluso para los ateos. Si yo fuera ateo, preferiría vivir en una sociedad cristiana que en una sociedad donde Dios se le conoce, ¿no? que en la sociedad alemana de los nazis o rusa de los bolcheviques. La sociedad ideal es una sociedad donde el derecho no se basa en el derecho positivo, sino en el derecho natural. ¿Cómo podríamos imaginar una sociedad, por ejemplo, que basa su ley fundamental sobre el Evangelio? Yo pregunto, ¿te gustaría una sociedad basada? Sería un vantaje incluso para los ateos.